saludo muy especial a toda la comunidad educativa de la Ramón Giraldo Ceballos. Tenemos este podcast y este tiene un componente muy especial porque tenemos la compañía de nuestros compañeros, el profesor Pascasio Chamorro y el profesor Jaime Vélez. Les doy la bienvenida. Gracias. Gracias, André. Tenemos un tema muy amplio, pero que se va a ver muy enriquecido con los aportes de los profes. Lo hemos titulado de la siguiente manera: el caminar en la humanidad, la evolución y la revolución del cuerpo y las poblaciones en el ejercicio de atravesar distancias en América. Fundamentalmente vamos a hablar de lo que significa caminar con la humanidad. Eso es como el resumen ejecutivo de nuestro tema de hoy en este podcast. Y el profe Pasca nos va a compartir algo muy especial de una cultura ancestral de nuestra América. Bien, gracias, André. Jaime, qué bueno que podamos compartir con los muchachos todo este encuentro. Chasqui, en el imperio incaico, mensajero. Los chasquis, mensajeros de los incas, eran capaces de cubrir en relevo hasta 180 kilómetros diarios. En algunos países de América del Sur se emplea como sinónimo de emisario o mensajero. Con esto yo doy la entrada a este tema tan maravilloso porque también atraviesa nuestras culturas. Y aquí yo quiero mencionar algo especial. Nearimara y Mandau dejó Harbaria Samasawambura Tachiote. Los animales, el sol, la luna indican cómo nos va a ir en el camino. Eso traduce. Y Pasca, ¿cómo era esa dinámica de los chasquis en el imperio incaico? ¿Qué nos puedes compartir? Y más tú como también, pues, directo heredero de nuestras culturas ancestrales y que conoces mucho de todos nuestros pueblos indígenas. Listo, yo voy antes a darle una entrada desde la cultura embera, de cómo era esa vivencia en el ambiente y cómo eso desde milenariamente, desde los incas, cómo también lo vivieron. El compañero Jaime también en este espacio de lo que es la actividad física, también hace un aporte interesante en el caminar y lo que implica la marcha, que también de ahí se conecta toda nuestra propuesta de este podcast. Entonces, yo pertenezco a la cultura embera dóvira, que quiere decir hombres de río o gente de río, porque nuestra vivencia tiene que ver con ese espacio donde atravesamos o vivimos cercanos al río. Los embera están ubicados o estamos ubicados en diferentes departamentos de nuestro territorio nacional, como es en Caldas, Risaralda, Antioquia y Chocó básicamente. En cada una de esas regiones tiene varias denominaciones. Algunos los llaman los Pusávida, por ejemplo, que quiere decir gente que está cerca al mar. Los Siavitara o los Chamí o los Cativos, los que son más de montaña o más de tierra, entonces esas son algunas denominaciones. Los emberas, antes de que se establecieran los resguardos, traduzco aquí, los resguardos son esa titulación de tierra, o sea, ese espacio físico o territorio en el que habitan los diferentes grupos étnicos. Digo grupos étnicos porque no es solamente lo de los emberas. En Colombia hay aproximadamente 60 grupos étnicos establecidos en determinados territorios y pueden haber muchos otros más, cada uno con sus creencias y su cosmogonía o cosmovisión ancestral. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces en algunas comunidades, como por ejemplo en nuestro caso los emberas, antes vivían en un territorio. De ese territorio, al año o a los 2 años de estar viviendo ahí, se iban para otro territorio, hacían un recorrido, emigraban. Eso, ¿cómo también se le podría llamar, André?
a esa... No, nomadismo es una forma de ser nómadas. ¿Y por qué tenían que ser nómadas, Pasca? ¿Por qué iban de Listo. un territorio al otro, no permanecían ahí? Ese nomadismo permitía que cuando ellos llegaban a otro lugar y se quedaban también otro considerable tiempo, el lugar donde había quedado ya estaba otra vez, ya se reproducían otra vez las especies de fauna y flora. Ese recorrido lo hacían 3 o 4 veces en determinada extenso territorio, en un extenso territorio, y ese sistema rotativo permitía que cuando llegaran al primer lugar donde estaban, ya encontraban otra vez frutos, ya encontraban otra vez animalitos, ya encontraban otra vez peces, o sea que nunca se iba a agotar la tierra o todo lo que produce la misma tierra. Bueno, eso que nos compartes es súper chévere, Paz, que les cuento a los dos, a Jaime y a ti, que de esa forma es que la humanidad empezó a expandirse por todo el mundo. Nuestros ancestros más antiguos vienen de África, para muchos sea difícil creerlo, por más blanco y azul o verde que seas, y de allí arrancó el poblamiento del planeta, desde África. Y por ese motivo, en búsqueda de mejores alimentos, de mejores opciones de cacería, empezaron a desplazarse incluso por pugnas entre diferentes comunidades. Si nos vamos más allá de tus ancestros, nos encontramos con que nuestros primeros habitantes en América hicieron unas caminatas enormes a lo largo de miles de años. Pues eso no fue ni en 10 años, ni en 5, ni en 1, ni siquiera en 20 o en 100 años. Fueron caminatas de miles de años que además formaron toda nuestra genética, nuestra musculatura, tono de piel. Según las teorías y las investigaciones, al parecer unos entraron por todo el estrecho de Bering y parte de nuestra genética es asiática y es mongola, de los mongoles. Pero eso es un país, no hay que relacionarlo con nada más, ¿cierto? Y la otra parte viene de la Polinesia, o sea, la parte sur del Pacífico, se vinieron de isla en isla, y si comparamos incluso la genética, que aunque para muchos la genética indígena de nuestros nativos de toda América es muy parecida, realmente no lo es, si hay unas diferencias. Un mapuche chileno no es tan parecido a un piel roja, a un cherokee norteamericano, porque realmente sí hay unas diferencias genéticas y unas diferencias que les dio ese andar. Entonces, lo que tú nos cuentas de tus ancestros, Pasca, también tiene que ver con un avance en ese nomadismo que ya se llaman seminómadas, porque siempre se quedaban unas temporadas un poquito más largas, 1 año, 2 años, 3 años. Sin embargo, me parece que es muy sabio esa forma de habitar el mundo, diferente a lo que pasa ahora. O sea, ahora cogemos un pedazo de tierra y les traemos lo que no se puede. Cuando no se puede, entonces le inyectamos más químicos para que siga produciendo y estamos acabando con la tierra de esta forma. Entonces, ¿qué nos toca recorrer? Ir a territorios nuevos, talar bosques, talar selvas, para ir expandiendo el territorio agrícola. O para ir extendiendo el territorio para ganado, para la carne que estamos consumiendo constantemente. Pasca, ¿y qué nos puedes contar cómo fue ya esa formación de los pueblos sedentarios, o sea, ya quedándose en territorios permanentes? Interesante eso ya de los resguardos como tal, porque lo que ha generado en el tiempo, al establecerse en un solo punto, en un solo resguardo, se va acabando el recurso, se agota el recurso. Eso es una de las problemáticas grandes que está ocurriendo ahora en las comunidades. Por decir algo, si se quedaron a la orilla de determinado río, ¿qué va a pasar? Ya no van a haber peces. El sistema alimenticio cambia por un alimento que puede estar entrando de otras culturas, y eso los afecta al mismo proceso metabólico y de sanidad, porque también eso enferma. Muchos de esos productos ya no se consiguen o se consiguen de mala manera. Entonces, eso ha generado en parte un aspecto negativo el quedarse en un solo territorio. Volviendo como a esos orígenes, Jaime, cuéntanos qué cambios físicos se daban en el cuerpo gracias a esas extensas caminatas que eran parte de la vida de las comunidades. Si estamos hablando de esos nómadas, como vimos y como ya lo dijo André y como lo dijo Pascasio, pues realmente los tiempos de permanencia en el lugar hacía que no hubiera cambios permanentes porque estaban caminando constantemente. A diferencia, por ejemplo, que sí podemos ver
lo que vamos a hablar ahorita sobre los chasquis, que era un caminar constante, ¿cierto? Y sobre todo los chasquis, que eran quienes permanentemente, eso era un oficio, y como tal, ¿cierto? Como un deportista también se le puede catalogar como un oficio, el deporte. Estas personas tenían unos cambios y unas adaptaciones de acuerdo al terreno, de acuerdo a las necesidades, la altura también jugaba un papel importante, a pesar de que muchas veces parte de sus mensajes venían desde el nivel del mar, pero la finalización podría ser a unos 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces sí hay unas adaptaciones, ¿cierto? Yo diría que hacia fibras encargadas de tener resistencia, y esa resistencia pues la daba todo ese kilometraje que iban sumando día a día. A pesar de que ellos no hacían los 180 kilómetros diarios, se habían relevos constantes, y eso hacía que al otro día quizá me tocaba otro relevo, y al otro día otro relevo, y finalmente estaban haciendo esos cambios. Otra cosa que me pareció muy interesante fue que las edades en que ellos hacían este oficio era desde los 17, 18 años, como hasta los 25 o algo así. O sea, era una forma también muy sabia, me parece, de cuidar a las personas, porque el desgaste de estar corriendo permanentemente para los músculos, para las articulaciones, todo tejido blando, tendinoso, iba a causar unos daños en el cuerpo. Entonces, ahí mismo también, en esa edad se iban relevando. Listo, ya cumpliste cierta edad, un desgaste y ya nos colaboraste bastante, y deseamos uno más joven. Una pregunta que me surge en medio de esto es, hoy en día vamos al gimnasio, vamos a hacer deporte, tenemos una ropa especial, unos tenis especiales, estamos hablando de hace más de 500 años, 600, 700 años. ¿Cómo manejaban ellos el tema del atuendo? ¿Qué tipo de calzado tenían para hacer estos recorridos tan extensos y que además no habían carreteras como hoy en día las conocemos? Las vías de los incas eran muy distintas. ¿Cómo era eso? Bueno, yo menciono, vamos a ir interactuando entre los incas, los emberas y sus prácticas y todo esto. Entre los emberas, todo el tiempo descalzos. El elemento calzado se viene a empezar a utilizar entre las comunidades indígenas cuando el hombre occidental, o sea, las personas de afuera, los procesos de colonización llevan las botas pantaneras. Eso yo le pongo más o menos unos 60, 70, 60 años más o menos. Sobre todo el uso del plástico, el uso de ese tipo Exacto, entre 60 y 70 años. Material. Pero muy poquitos lo utilizaban, solo los que lograban salir de la comunidad y empezaban a utilizar el elemento, pues, bota. Pero el resto, todo descalzo, porque yo me monto una canoa y voy a navegar en ella, pues, si me hundo con unas botas, hasta ahí llego. O sea, el río correntoso me lleva, me pesa más y no puedo nadar. Ellos por eso tienen unos pies muy fuertes, su contextura es fuerte, se nota una contextura maciza. Muy atléticos de alguna manera. Sí, de alguna manera muy atléticos, con una formación denota pues que hay un trabajo corporal constante, porque además trabajar la tierra, labrar la tierra, genera eso. Te genera tener una fuerza, no solamente en los brazos para poder labrar la tierra, para poder tumbar monte, tumbar un árbol para poder hacer una canoa, todo lo que tenga que ver al respecto. Por ahí dicen, camina más que un patiancho. ¿Un patiancho quién es? Esa persona que camina y camina y camina, y uno dice, bueno, esos indios son patianchos, ¿sí? Porque tienen los pies adaptados para agarrar, para aferrarse en el pantano, en las piedras, porque caminar en playas de piedras también genera que se adapte. El pie se convierte en un zapato adaptado para todo tipo de terreno. Pienso yo aquí algo así como se me ocurre, que de alguna manera esta modernidad y esta industrialización y toda esta cantidad de avances tecnológicos, y lo pongo de cierta manera entre comillas, nos ha llevado a volvernos un poquito flojos. Porque vaya uno, métase a un río sin zapatos,
a ver cómo le va, si aguanta todas esas piedras. De alguna manera hay un retroceso evolutivo del cuerpo. Probablemente ha habido unos avances tecnológicos que pues nos da más comodidad tener unos tenis. Bueno, además que hay un asunto comercial muy tenaz con los tenis, lo que vale unos tenis de marca es una barbaridad. Pero más allá de eso es que el cuerpo perdió un poquito esa memoria que nos dejaron nuestros indígenas, incluso también las comunidades africanas, que también ellos eran grandes caminantes. Sí, creo que es básicamente la palabra clave ahí es comodidad. No neguemos que tener unos zapatos, tener unos tenis o unas botas es más cómodo que andar descalzo, inclusive para los indígenas. Ellos hicieron esas adaptaciones porque quizá en ese momento no había la tecnología de ahora. Pues, y como lo decía Pascasio ahora, pues es mucho más fácil para ciertas comunidades andar descalzo porque te enfrentas, pasas de tierra, pasas a agua, de agua pasas a un árbol, etcétera, etcétera. Y es, nosotros, ¿qué haríamos en ese caso? Me voy para la canoa, me quito los zapatos, los empaco en la morral, me monto a la canoa, me bajo a la canoa, los pongo, me voy para el árbol, me quito otra vez los zapatos. La vida de nosotros es muy diferente, la ciudad es muy diferente, nosotros no podemos andar descalzos en una ciudad, imposible pues, o sea, o arriesgándonos a muchas cosas. De hecho, yo ya lo he vivido, ya he jugado fútbol en descalzo y seguro que a los 20 minutos ya tengo ampollas. Entonces, lo mismo en la playa. Me he puesto a jugar fútbol descalzo, vóley playa, y a los 20 minutos ya tengo un pollar muy grande. Sí, hemos, digamos que, involucionado en ese aspecto, ¿cierto? Pero también hay otras comodidades que no podemos negarnos a aceptarlas. Lo decía, los tenis de marca son más costosos, pero también hay algo de investigación en esa comodidad. Tú compras unos tenis más baratos y quizás no te van a servir para lo que necesites. Si necesitas jugar voleibol, van de una forma, si necesitas trotar de otra forma, si necesitas caminar simplemente de otra forma, si necesitas correr, es una forma, pero si necesitas trotar, es otra. La tecnología ha avanzado a favor de nosotros, pues, entre comillas, porque hay un tema mercantil, pues, que creo que aquí no es el punto para hablar de él. Se me ocurre otra cosa y es que hay una memoria genética que queda y nosotros no somos muy conscientes de eso y tal vez por ese motivo es que ahora han renacido los grupos de caminantes y se han convertido también en un deporte. Lo dicen de manera más play el trekking. Uno entra a Facebook y la cantidad de grupos de caminantes que hay solo en Medellín y en Antioquia es bastante grande y eso es tal vez inconscientemente un resultado de toda esa memoria que tenemos del caminar. Cada vez son más amplios esos movimientos de grupos que se van a explorar y a tratar de vivir lo que era un poquito esa vida nómada, así sea por un domingo nomás, un fin de semana nomás. Total. Y a esto agrego que la intervención de los espacios turísticos o la intervención de los espacios naturales, sin un espacio de caminar o para caminar, no tendría sentido ese lugar. Entonces es muy importante eso que comentas. Ahora yo menciono los grupos de los adultos mayores, que hay demasiados grupos de adultos mayores que están utilizando los diferentes sectores de la ciudad para hacer caminatas. Puede ser con distinto nombre y el propósito es caminar. Y como nosotros ni siquiera caminamos, sino que ya nos sentamos en una pantalla, así sea que no estemos en pandemia. Se sientan en una pantalla todo el día y ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está ese proceso físico que necesita cumplir unas funciones básicas de subsistencia? ¿Qué pasa entonces ahí con el cuerpo? No, y hemos desligado ese caminar, la conciencia en el caminar. O sea, nos volvimos como tan cómodos que a toda hora esperamos que el bus nos deje en la puerta de la casa, listo, que lo vuelva a tomar ahí, yo salgo solo por las escalas y ahí tiene que estar el bus. Nosotros, carro, pues, sí, cualquier medio de transporte que tengamos, nos hace falta esa conciencia de caminar, pero caminar conscientemente, ser conciencia y cuerpo al mismo tiempo. Estamos muy acostumbrados a caminar sin sentido. Yo voy hasta el bus, pero no me doy cuenta qué estoy haciendo. Y hay un montón de intercambios fisiológicos que se generan en ese solo caminar 100, 200 metros. Creo que si volviéramos a eso, estaríamos dándole pues como ciertos beneficios a nuestro cuerpo. El respirar, el sentir el piso, y no nos damos la oportunidad tampoco de volver a caminar descalzos, porque eso es una oportunidad para nuestro cuerpo también. La reflexología trae muchos beneficios
para nuestro cuerpo, y eso son cosas que hemos olvidado. Profe Jaime, ¿qué es la reflexología para los estudiantes que de pronto no saben qué es esa noción? Es como a través de ciertas presiones que se generan en la planta del pie, intervienen en diversos órganos o en diversas partes del cuerpo para generar beneficio, como por decir un masaje en el pie. Las civilizaciones antiguas, aparte de ser grandes caminantes, fueron incluso ingenieros. Pero siempre la historia nos ha vendido la idea de que los grandes constructores y los grandes ingenieros fueron los romanos y los griegos, y había de hecho un dicho que decía que todos los caminos llevaban a Roma, y como una idealización de, digamos, esa ingeniería de camino romana. Pero ya que estamos hablando de los incas, me parece que vale mucho la pena rescatar todo ese trabajo de ingeniería que también ellos hicieron, incluso más técnica, más matemática que la misma romana. Y yo creo que deberíamos de darle un espacio también a hablar de esos caminos que hicieron los incas, que es una de nuestras civilizaciones antiguas, asentada en que hoy día es Perú, Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile y sur de Colombia y Ecuador. Era incluso la civilización más extensa de toda América, pero eran tan organizados, tan sistemáticos en su gobierno, que lograban llegar hasta los rincones más alejados. Y ojo, pues no había internet, no habían aviones, no habían carros, no habían motos, no habían los medios de comunicación que tenemos hoy en día. Había Google Maps. Sí, no había Google Maps, pero el señor Inca era un líder extraordinario. Eso nos han contado no solo los mismos descendientes incas, sino también a los españoles. Cuando llegaron les tocó reconocerlo. Se asombraron de ver toda esta ingeniería inca, no solo en los caminos, sino también en sus construcciones. Hablemos un poco de eso, ¿cómo eran esos caminos? Tenían un ancho aproximadamente de 2 metros, ¿cierto? Algunos eran con piedras para evitar que en el invierno pues fueran también transitables, ¿cierto? Como decía Andrea, son obras de ingeniería. A diferencia, por ejemplo, los caminos que tenemos hechos por los arrieros nuestros, que realmente se forjaban, era de un paso continuo. No había una construcción como tal. Si alguna vez hemos caminado por el campo, encontramos un camino, es porque ahí ha pasado tanta gente que ha hecho un pelón, por decirlo así. El problema es que si llueve nos metemos en problemas. Esa era una diferencia muy grande con los caminos inca, esta red de caminos que estaban en todo este imperio inca, por decirlo así. Los españoles fueron, sí, grandes admiradores de estos caminos. Comunicaba todo este imperio inca, de norte a sur, y de sur a norte, y a occidente a oriente. ¿Hasta cómo son los caminos en Vera? Cuando yo voy a la comunidad, que voy a ir de un lugar a otro, como estamos ubicados a lo largo del río, lo primero es que nuestro desplazamiento es a través de él. Pero cuando hay una vuelta muy grande, un recorrido muy grande que va a ser el río por donde vamos a ir, entonces muchas veces subir río arriba por la corriente es muy duro. Entonces uno busca esos caminos. Esos caminos están establecidos y los mismos árboles, las raíces de los árboles van generando como esas rutas y se establecen a partir de eso, de esas raíces y de eso se establecen ya los caminos. Entonces casi que la misma naturaleza ha construido esos recorridos, solo que se trazan más o menos de determinados, uno dice, uy, por este árbol me fui y ya está despejado. Para ir de una comunidad a otra, siempre a veces se ha establecido no solamente el río como principal medio de comunicación y de transporte por donde van las canoas, sino que también de una comunidad a otra, cómo voy a caminar y voy a llegar allá. Asimismo, o ya en comunidad se establecen esa ayuda, entonces se hacen lo que son los caminos con puros palos atravesados en determinadas partes fangosas, palos de más o menos 1,5 metros o 1,5 metros o 2 metros de largos, y ese sería el ancho del camino, como para posibilitar a veces llevar carga, llevar el alimento, el cultivo, para evitar pues uno hundirse en el pantano o en el fango, que hay zonas muy fangosas, muy pantanosas o muy complejas de transitar. Entonces se establece ese medio de construcción de caminos.
Pero muy hermosa esa común unión con la naturaleza, que desafortunadamente hoy en día no la tenemos. La tragedia que pasó ahorita en la costa con lo del camión cisterna tiene que ver un poco con la falta de conexión de hacer un camino que respete la naturaleza. Esa población, su pobreza es consecuencia de una vía que se hizo acabando con lo que la naturaleza les daba como sustento, que era la Ciénaga Grande. Eran pescadores ancestrales, pues, pescadores de siglos, y crearon una autopista, pasaron por encima de las dinámicas de la naturaleza, no lo consideraron y acabaron con la ciénaga y con la pesca, y por tanto acabaron con el sustento de estas comunidades. Eso empezó, es un proceso de hace más de 50 años, pero ahora cada vez vemos más las consecuencias de no lograr tener esa comunión con la naturaleza y de hacer carreteras sin pensar en las consecuencias que eso conlleva, no solo para la naturaleza, sino que también para nosotros los humanos, porque es que todo está conectado. Acabo de recordar con lo que ustedes mencionan, y es que estos caminantes tienen una fortaleza física increíble para cargar los peces que pescaban pues en el mar. Al Inca le encantaba tener el pez fresquito, y el Inca vivía en el Cusco, que es a 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar, o sea, es una montaña muy alta, lejos del mar, y los chasqui eran tan tesos que corrían, y corrían a tal velocidad que en el mismo día, por el sistema de relevos, el Inca tenía su pescado fresco. Pero los españoles, cuando llegan y ven esto, le sacan mal provecho a su beneficio y empezaron a usar a los indígenas como cargadores. Y entonces lo que hacía ya el indígena no era cargar el pescado para su líder, sino tener que cargar al español a las espaldas, que eso me parece pues una forma de esclavitud horrorosa y de migración del ser humano. Pues y cómo una labor tan hermosa y tan ancestral se convierte en una forma de esclavitud. Este tema del chasqui que carga o de esa persona que carga, que pasa al español, de cómo ha llegado eso a nuestra sociedad y a nuestra cultura actual. Y ahí está el caso de los silleteros. Cómo una silleta que pesa tantos kilos es cargada por una persona haciendo un recorrido. Eso es como un referente importante de todo ese proceso. Pero hay una cosa, en la serranía del Alto Agudo hay una comunidad en particular afrodescendiente que carga tanto objetos como personas cuando están enfermas, las cargan sentadas, o sea, adaptaron una silla que va amarrada a la cabeza, a los hombros y a la espalda, y ahí se sienta la persona y en un recorrido por toda la serranía es transportada. Y asimismo las catangas o las canastas son cargadas por los emberas, por los indígenas, en la cabeza con una cinta, y esa va a la canasta o a la catanga, y ahí va adentro todo el producto que de siembra o de recolección de los frutos de lo cotidiano que se consume. Muy Pasca, gracias por esa referencia y muy oportuna, pues porque estamos ya a puertas de la Feria de Flores. Yo entender también de dónde viene un poco esa tradición. Sí, yo leí que los chasquis tenían como una especie, cuando eran cargas muy pesadas, como una especie de bolso, por decirlo así, que se amarraba cruzado a los hombros, iba por delante y llevaban la carga atrás. Listo, esto hacía que fuera ergonómicamente más fácil de cargar. Miren que pues tanto silleteros como los emberas con cargas o con personas enfermas, luego los indígenas con los españoles, siempre va a ser a la espalda. Ahí el cuerpo adopta una posición, le toca inclinarse un poco hacia adelante para que la carga no te lleve hacia atrás y no te caigas. Buscas tu punto de equilibrio, bajas tu centro de gravedad, lo llevas hacia adelante, haces que sea mucho más fácil transportar eso. Y los chasquis, cuando tenían que hacer esto, no era por terreno plano. Listo, como vemos ahora los silleteros. Eran recorridos por alta montaña, con pendientes grandes. Estos días como unas adaptaciones fisiológicas a nivel muscular, a nivel óseo, así como los deportistas desde pequeños hacen esas adaptaciones, pues los indígenas también. Sería muy bueno analizar, pero en otro tema, en otro programa, cómo es la fisiología o la morfología de un indígena inca, y de un chasqui, mejor dicho. Los caminantes también nos heredaron la variedad agrícola que tenemos en América. Van a ser estos caminantes los que van a llevar el maíz por toda América, y América tiene maíz de todos los colores: negro, morado, amarillo, blanco, rojo, azul. Entonces es por ese transitar no solo del cuerpo sino de las semillas también,
y gracias a eso tenemos tomate, aguacate, yuca, papa. En este tema mencionaste el maíz y voy a coger el tema del maíz para entrar al tema de lo artístico. Siendo el maíz un elemento de consumo que nosotros lo utilizamos para comer una arepita cada día, o para la arepita de chocolo, o la arepita normal, en las comunidades indígenas el maíz ha sido un elemento fundamental, no solo por el sistema de alimentarse o por el producto o el elemento de alimentación diario, cotidiano, sino también porque con el maíz se hacen las bebidas para los diferentes rituales. Y los rituales transversalizan absolutamente todo lo que tiene que ver con la parte artística. Detrás de una preparación de una fiesta, de un ritual de iniciación, por ejemplo, de una niña cuando le llegan su primer ciclo menstrual, a partir de ahí se le empieza a preparar para que sea una señorita, esa señorita para que sea convertida o se convierta en mujer con voto dentro de la comunidad. Y esa es reconocida a través del ritual, un ritual que se llama el Muera Gemené o Gemenede, que quiere decir el juego de la mujer, pero no el juego con jugar con ella, sino el juego como tal, todo lo que encierra, porque ahí toda la comunidad está centrada ahí, en ese ritual. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se observa ahí como práctica ritual? Dentro de esa práctica ritual se observan los collares, los tejidos, la pintura corporal y facial, la música, y dentro de esa práctica musical se mantiene una marcha. Volvemos al cuento de la marcha. La marcha transversaliza absolutamente todo lo que tiene que ver con la cotidianidad de nuestra ancestralidad y de nuestra actualidad. Entonces, ¿cómo vemos todo el cuento artístico, todo el tema artístico centrado en un ritual como este que estoy mencionando, pero también existe en todas las comunidades indígenas de Colombia y del mundo? El ritual como un elemento importante dentro de las prácticas artísticas, o que están dentro de lo artístico, que es la mirada de nosotros, pero que para ellos es la esencia de vida, donde está todos sus conocimientos ancestrales vertidos ahí. Y bueno, pues igual nosotros ahora no lo vemos como un ritual, pero cuando usted está bailando, cuando usted se reúne con sus amigos, cuando está escuchando música, llámese reggaetón, jazz, rock, vallenato, salsa, estamos viviendo algún proceso ritual ahí, algo de ritual, porque cuando usted sale de su casa, ¿usted qué se pone? La mejor mecha, la mejor camisa, el mejor pantalón, los zapatos, el perfume, se maquilla. Bueno, nos peinamos a la peluquería. Exacto, y ahí está centrado, y eso es un ritual. Estamos ritualizando ese momento, y mire que transversaliza el rito, transversaliza en todos esos elementos cotidianos, y en una comunidad indígena sí que más, por lo que toda la comunidad está en ese momento ritualizando. Pascal, ya que hablaste de música, rituales, danza, ¿qué instrumentos musicales han utilizado pues, en las comunidades en Vera? Inicialmente son instrumentos hechos con texturas naturales. ¿Cómo así? Sí, están las maracas, por ejemplo, que hay maracas que son hechas con el totumo. Así mismo, al árbol del totumo, a la totuma se le saca la carnosidad que tiene adentro y ahí salen las maraquitas. 1. 2. Los tambores de mano. Aunque el tambor se dice que es muy africano, también muchas comunidades indígenas, por el hecho de poder consumir, de poder cazar a un zaino o a un tatauro de monte o a un marrano salvaje, la piel la utilizaban para hacer instrumentos, lo voy a decir así, técnicamente son instrumentos membranófonos, o sea que están hechos con membranas, inicialmente de animales, las pieles y los cueros de los animales, y ya a nuestra actualidad con texturas de fibras sintéticas. Uno va a ver un tambor de banda, por ejemplo, o un ton de una batería. Eso es una membrana sintética. En las culturas afros o en las culturas indígenas son los cueros de los animales, de los diferentes animales que en su momento podían ser un chivo, podía ser un tatauro, podía ser, en fin, cualquier. Las flautas, muchas flautas de diferentes formas,
tanto las flautas traversas, o sea, las que van de lado a lado, que yo me la coloco en la boca de un lado, o las que es solo un tubito, por decirlo así, un tubo delgado de unos 20 centímetros que le pueden llamar carrizo, o cuando se juntan muchas de ellas que se les puede llamar zampoñas o antaras, pues dependiendo si lo vamos a ver desde los pueblos incas, Ecuador, Bolivia, Colombia, todos esos instrumentos combinados para unos o para otras prácticas rituales o para una práctica cotidiana son lo que de esa parte artística o esos elementos de lo cotidiano artístico que pregunta Jaime. Qué bonito. Me parece que fue súper enriquecedor este podcast para todos. Todos aprendimos cosas nuevas. Esperamos que nuestros estudiantes también. La invitación a los chicos es para volver a lo autóctono, para volver a la marcha, para volver a la naturaleza, para escuchar la música ancestral. Es volver a eso, es darnos un espacio para averiguar qué hay allá. Hago un comentario importante, pues todo ha sido muy importante, muy bonito este encuentro, pero ahora los muchachos que están haciendo música en la realidad de nuestras épocas, pero utilizando la realidad de la ancestralidad para hacer música en estas épocas. ¿Qué están haciendo? Están cogiendo las sonoridades de instrumentos autóctonos y tradicionales y lo están llevando ahora a las consolas. Lo están llevando ahora a los sonidos que se están haciendo desde los computadores. Y me parece eso muy bonito porque entonces se está volviendo allá, de donde venimos. Muchísimas gracias a los dos por sus aportes, muchísimas gracias a todos quienes están escuchando este podcast y ante todo gracias a los caminantes y a las caminantes, porque también había mujeres vitales también en este proceso de llevar semillas de un lado a otro. Un gran abrazo para ambos y que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, gracias, Andrea, gracias.